masculinas. ¿De qué podemos hablar? La principal hormona masculina es la testosterona. Es un tipo de andrógeno. Voy a hacer mis bolsitas. Bueno, ¿dónde se producen principalmente? En los testículos, específicamente en los túbulos seminíferos. Y en los túbulos seminíferos también se producen los espermatozoides. No vamos a hablar mucho de anatomía, específicamente la parte de anatomía de los genitales externos, eso ya quedó para el año pasado, ¿verdad? Vamos a hablar un poco sobre el camino que toman los espermatozoides. Tenemos acá los túbulos seminíferos que conforman el testículo. Los túbulos seminíferos o los productos de secreción de los túbulos seminíferos terminan en el epididio. ¿Ya? ¿Se recuerdan que el epididio tenía su cabeza, cuerpo y cola? Bueno, los productos de secreción de los túbulos seminíferos desembocan en el epididio. El epididimo después se conecta con el conducto deferente. Y el conducto deferente termina convirtiéndose en la uretra. Así. Testículos, específicamente túbulos seminíferos, porque el testículo está conformado por túbulos seminíferos, ¿verdad? Túbulos seminíferos, epididimo, conducto deferente, y el conducto deferente termina convirtiéndose en uretra. ¿Ya? Y por el camino, el conducto deferente recibe la secreción de otras dos glándulas, la próstata y la vesícula seminal. ¿Ya? Empezamos a mostrar túbulos seminíferos, sus productos de producción terminan en el epididimo. El epididimo se continúa como conducto deferente y por el camino el conducto deferente recibe los productos de secreción de la próstata, las vesículas seminales y ahí termina en la uretra. ¿Ya? Espermatogenia. En los túbulos seminíferos se encuentran las células germinales inmaduras llamadas espermatogonias. A partir de la pubertad comienzan a dividirse por mitosis y continúan proliferando y diferenciándose para formar espermatozoides. Y acá justamente tenemos una foto de una microscopía óptica o electrónica. Óptica. ¿Está? La electrónica es siempre diferente, suele ser más radiolúcido, más brillante, por así decirlo. De esta coloración generalmente son las tinciones que se usan en la microscopía óptica. Bueno, tenemos la espermatogonia entonces, que son las primeras células. Esto se diferencia en espermatocitos primarios, después en espermatocitos secundarios, después en espermátidos, que ya son espermatozoides maduros, y por último el espermatozoide maduro. Todo el periodo de espermatogenia, desde la espermatogonia hasta el espermatozoide, tiene una duración aproximadamente de 74 días, desde la espermatogonia hasta el espermatozoide. Del espermatocito primario al secundario ocurre la primera división meiótica. Del espermatocito secundario al espermátido ocurre la segunda división meiótica. El espermatocito secundario contiene 46 cromosomas y la espermátido contiene 23 cromosomas. ¿Cómo está conformado? Y acá justamente tenemos el testículo, ¿verdad? Una foto micro de esto. Comienza acá los espermatogonios y conforme van diferenciándose llegan a la luz de los túbulos seminíferos, donde se encuentran justamente ya los espermatozoides. ¿Y cuáles son las hormonas que estimulan la espermatogenia? Uno, la testosterona, secretada por las células de Leydig localizadas en el intersticio testicular esencial para el crecimiento y la división de las células germinales testiculares, que es el primer paso en la formación de los espermatozoides. ¿Quién produce la testosterona? La testosterona es producida por las células de Leydig. ¿Qué producen las células de Leydig? Las células de Leydig producen testosterona. Ahí está. ¿Qué producen las células de Leydig? Testosterona. Después tenemos hormonas que ya conocemos. La hormona luteinizante, que es una gonadotropina, secretada por la adenohipófisis, ya sabemos, que estimula la secreción de testosterona por las células de Leydig. La hormona folículo estimulante, también secretada por la FSH, también secretada por la adenohipófisis, es una gonadotropina, estimula las células de Sertoli. Sin esta estimulación no se produciría la conversión de espermátidos en espermatozoides.
podemos decir que la hormona luteiniciante estimula la secreción de testosterona y la FSH induce la maduración de los espermatozoides. ¿Quién produce la testosterona? Las células de Ley. Después tenemos los estrógenos, que también son producidos por el testículo, formados a partir de la testosterona, por las células de Sertoli, cuando son estimuladas por la hormona folículo estimulante. También son probablemente esenciales para la espermatogénesis. Por ende, tenemos dos células acá con sus propios nombres, células de Ley y células de Sertoli. ¿Ya? ¿Qué producen las células de Ley? Testosterona. ¿Qué producen las células de Sertoli? Estrógeno. ¿Qué producen las células de Ley? Testosterona. ¿Qué producen las células de Sertoli? Estrógeno. La hormona de crecimiento, al igual que la mayoría de las restantes hormonas, es necesaria para controlar las funciones metabólicas básicas de los testículos. Los espermatozoides, una vez extraídos de los túbulos seminíferos, maduran y desarrollan la capacidad de motilidad en el epidimo entre 18 y 24 horas. Los dos testículos del ser humano adulto forman unos 120 millones de espermatozoides diarios. La mayoría de los espermatozoides se conservan en el conducto deferente. ¿Qué producen las células de Ley? Testosterona. ¿Y las células de Sertoli? ¿Cuántas fases tiene el ciclo ovario? 2. ¿Cómo se llamaba? Fase folicular y fase lútea. ¿Y la fase el ciclo endometrial? ¿Cuántas fases tiene? 3. ¿Cómo se llamaba? Proliferativa, secretora, menstrual. El primer día de la menstruación corresponde al primer día del ciclo menstrual femenino. No se olviden de ese pequeño, gran detalle. A no ser que quieran ser papás o mamás, pueden olvidarse de ese detalle. Función de la vesícula seminal. Dijimos que los espermatozoides se producen, entre paréntesis, el día fértil de la mujer. Entonces, ¿cuándo sería? ¿Cerca o lejos del día 14? ¿Cerca o lejos del día 14? Cerca. Está, entonces nosotros tenemos unos días antes y unos días después en donde nosotros tenemos la probabilidad de la ovulación. Puede ser 3 días. Algunas teorías te hablan de literatura, mejor dicho, 3 días antes, 3 días después, en donde la mujer es fértil, del día 14, ¿verdad? Usando como punto de corte, o 2 días antes, 5 días después, o 5 días antes, 5 días después, algunas literaturas. Lo que sí que son días que circundan al día 14. ¿Ya? Bueno, túbulos seminíferos. Dentro de los túbulos seminíferos, donde se encuentra la célula de Ley de Sertoli, se producen los espermatozoides. De los túbulos seminíferos pasan al epidimo, y del epidimo pasa al conducto deferente, en donde se almacenan los espermatozoides principalmente. Y dijimos en el comienzo que por el camino del conducto deferente reciben los productos de secreciones de las vesículas seminales. Genera un material mucoide rico en fructosa, ácido cítrico y otras sustancias nutritivas, así como grandes cantidades de prostaglandinas y fibrinógenos. Se cree que las prostaglandinas ayudan de 2 maneras a la fecundación. 1. Reaccionando con el moco cervical femenino para hacerlo más receptivo al movimiento de los espermatozoides. La prostaglandina es un vasodilatador, posiblemente desencadenando contracciones peristálticas invertidas del útero y de las trompas de falopio para desplazar a los espermatozoides hacia los ovarios. Los productos o el producto de la secreción de las vesículas seminales es ácido. ¿Ya? Ahora bien, tenemos otra glándula también que se secreta en el conducto deferente, que es el producto de secreción de la próstata. Secreta un líquido poco denso, lechoso, que contiene iones citrato, calcio y fosfato, y una enzima de coagulación y una profibrinolicina. El carácter ligeramente alcalino de este líquido podría ser bastante importante para el éxito de la fecundación del óvulo, pues el líquido del conducto deferente es relativamente ácido. ¿Por qué es ácido? Por producto de secreción de la vesícula seminal. Y se junta el producto de la secreción de la vesícula seminal, que es ácida, y se junta el producto de secreción de la próstata, que es básica o es alcalina, y ahí justamente se amortigua la acidez de la vesícula seminal. Y bueno,
pues el líquido conducto deferente es relativamente ácido y al alcalinizarse contribuye a la movilidad de los espermatozoides. Además, las secreciones vaginales también son ácidas y la secreción de la próstata contribuye a neutralizar. ¿Qué es lo que dice acá? Que al alcalinizarse, eso ayuda a la movilidad de los espermatozoides. Cuando hay una secreción o los espermatozoides están dentro de un medio ácido, la cola del espermatozoide se mantiene quieta. Y cuando está en un medio básico o en un medio alcalino, la cola del espermatozoide se comienza a mover. Por ende, la próstata podemos decir que habilita a la cola del espermatozoide para que se mueva y para que pueda comenzar a movilizarse dentro del tracto genital femenino también. Y la mujer tiene su sistema de defensa también, que las secreciones vaginales son ácidas y estas son neutralizadas también justamente por el producto de secreción de la próstata. ¿Me siguen? Y tenemos el semen. ¿Y cómo está compuesto? Espermatozoide de 10%, secreciones de la vesícula seminal es 60% y secreción de la próstata 30%. Teniendo un pH así de 7.5. 7.5 ¿es ácido o es básico? ¿Ácido o alcalino? ¿Cuánto es el pH normal? 7.35, 7.45. Por debajo de 7.45 es ácido y por encima de 7.45 es básico o alcalino. ¿Ya? Si tiene un pH 7.5, quiere decir que tiene o que es básico o es alcalino. ¿Ya? Todo eso gracias al producto de secreción prostática. ¿Se entienden? El semen entonces es básico. Entra en contacto con las secreciones vaginales que son ácidas. Así se amortiguan así con lo básico. ¿Quién gana? Gana el producto de secreción básico. Por eso el espermatozoide consigue movilizarse. ¿Ya? Acto sexual masculino. La fuente más importante de señales nerviosas sensitivas para la iniciación del acto sexual masculino es la palpación del glande del pene. El acto sexual masculino es el resultado de mecanismos reflejos intrínsecos integrados en la médula espinal sacra y lumbar. Y estos, bueno, al hablar de reflejos, eso vamos a hablar en neuro ahora, los reflejos siempre son involuntarios. ¿Está? Bueno, pero eso vamos a hablar después de las vacaciones. El acto sexual masculino es el resultado de mecanismos reflejos intrínsecos integrados en la médula espinal sacra y lumbar. Y estos mecanismos pueden iniciarse tanto por estimulación psicológica del encéfalo como por una estimulación sexual real de los órganos sexuales, aunque lo habitual es que ocurra una combinación de los dos. Recibe nervios de la médula espinal sacra y lumbar, de donde sale justamente el sistema nervioso parasimpático. El sistema nervioso parasimpático tiene sus nervios en dos lugares. Uno cerca del tronco encefálico, en donde salen fibras parasimpáticas, y dos en la región sacra, donde también salen fibras parasimpáticas. Y justamente quien es el encargado de la erección, tanto femenino como vimos a la mañana, como masculino, el sistema nervioso parasimpático. Por estímulo del sistema nervioso parasimpático que estimula la liberación del óxido nítrico que produce vasodilatación y llenado de sangre en los cuerpos cavernosos y esponjosos. ¿Quién produce la erección tanto de los cuerpos eréctiles masculinos y femeninos? Es el sistema nervioso parasimpático. Y ahí tenemos una diferenciación que tenemos que saber entre emisión y eyaculación. La emisión se refiere a la expulsión de secreción del conducto deferente, vesículas seminales y próstata, glándulas vulvouretrales hacia la uretra para formar el semen. Y la eyaculación se refiere a la contracción rítmica de vaivén de los músculos pélvicos que comprimen el tejido eréctil peneano y que provocan la expulsión del semen. Una diferencia entre emisión y eyaculación. En la eyaculación hay una expulsión del semen, en la emisión no hay expulsión del semen, pero se forma el semen cuando se mezclan los productos del conducto deferente, de la vesícula seminal y de la próstata. Se forma el semen en la emisión, pero no se expulsa. En la eyaculación sí ya se expulsa el semen. ¿Estamos? Aprendan, recuérdense la diferencia entre emisión y eyaculación. De forma más práctica, en la emisión se forma el semen y en la eyaculación el semen se expulsa. ¿Se entiende?
Ahora bien, tanto la emisión como la eyaculación son estimulados por el sistema nervioso simpático. Para la erección trabaja el sistema nervioso parasimpático. Para la emisión y eyaculación trabaja el sistema nervioso. Yo dije bien. Sí. En la erección parasimpático y en la emisión y eyaculación simpático. ¿Cómo se regula el acto sexual masculino? También por feedback negativo. ¿Ya? Hay, igual que el acto sexual femenino, el orgasmo femenino, también es por feedback negativo. Ambos orgasmos, tanto femeninos como masculinos, se regulan por feedback negativo. Hay una sobreestimulación del parasimpático, porque sabemos que el parasimpático estimula la vasodilatación que provoca un llenado de los cuerpos eréctiles y todo más, tanto en el hombre como en la mujer. Ocurre el acto sexual, hay una sobreestimulación del parasimpático y llega a un punto en donde está tan estimulado el parasimpático que produce un efecto rebote. ¿De quién? Del simpático por feedback negativo. Por ende, se estimula tanto el parasimpático que hay un efecto rebote del simpático, y ese efecto rebote del simpático justamente produce la emisión y la eyaculación masculina. En el hombre y en la mujer, que provoca justamente el aumento de la contracción del útero, la contracción de las trompas de falopio y también la dilatación del cuello uterino. ¿Está? En el hombre el orgasmo dura poco y en la mujer, dependiendo del estímulo del sistema límbico, que es el control, como dijimos, de las emociones y sentimientos, y también dependiendo del estímulo previo que vos tenías ahí en las regiones erógenas y todo más, el orgasmo puede durar media hora en promedio, ¿verdad? Algunas mujeres menos, algunas mujeres más, y dependiendo del estímulo que haya recibido. ¿Está? ¿Por qué en la mujer el orgasmo dura más y en el hombre dura menos? Porque en el orgasmo el hombre, una vez expulsado los espermatozoides, bueno, ya cumplió su función de reproducción. Y en la mujer dura más, ¿por qué? Porque después de que recibió, bueno, los espermatozoides y todo más, el útero y las trompas de falopio necesitan movilizar los espermatozoides que recibieron. Y justamente esa movilización tanto del útero en sí, de las trompas de falopio, esa dilatación del cuello uterino y todo, tienen que durar más tiempo, ¿verdad? Entonces por eso la diferencia, porque en teoría en las mujeres duran más que en los hombres. Y bueno, testosterona. Los testículos secretan los andrógenos, testosterona la principal. Después tenemos la dihidrotestosterona y la androstenodiona. Siendo la principal la testosterona, que se produce en las células de Leydig, ¿sabes? Estimula el desarrollo del pene y los testículos en la vía fetal. Estimula el descenso de los testículos en la bolsa escrotal. Estimula también el vello corporal. Produce hipertrofia de la mucosa laríngea, y al producir hipertrofia de la mucosa laríngea, eso produce el aumento del grosor de la voz, aumenta el grosor de la piel también, aumenta la formación de proteínas y el desarrollo muscular. Aumenta la matriz ósea y provoca la retención de calcio. Incrementa la tasa de metabolismo basal y aumenta los eritrocitos. Aumenta los eritrocitos, ¿y qué quiere decir? Por ende, que la testosterona produce un aumento de la eritropoyesis. Por ende, quiere decir que la tendencia es que haya más glóbulos rojos en los hombres que en las mujeres. ¿Por qué? Porque las mujeres no tienen una alta concentración de testosterona en comparación con los hombres. ¿Se entiende? Y bueno, la secreción de testosterona en la vida fetal está alta porque justamente es el periodo donde se tienen que desarrollar justamente los órganos sexuales. La vida neonatal sigue eso, y bueno, después de la vida prepuberal desciende, donde queda prácticamente plano. En la vida puberal, en la adolescencia, comienza a aumentar otra vez la secreción de testosterona ya de forma alta, persiste durante la vida adulta, y en la vejez comienza a bajar paulatinamente. No hay años exactos, puntos de corte exactos para decir cuándo comienza o no el descenso de la testosterona, pero se sabe que sí, durante la senectud o la vejez comienza a bajar su producción. Control de la función sexual masculina por las hormonas del hipotálamo y la de la hipófisis. Ya sabemos, el eje hipotálamo, hipofisiario, testicular. Sería la columna, ¿verdad? Hipotálamo, hipofisiario, testicular. Y bueno, ¿cómo se regula? Comienza con la secreción de la hormona liberadora de gonadotropina o gonadoliberina en el hipotálamo.
Del hipotálamo baja la gonadoliberina a la hipófisis. Y cuando la gonadoliberina estimula la célula de la hipófisis, se liberan dos hormonas, la hormona luteinizante y la folículo estimulante. Igual que en las mujeres, ¿ya? Solo que en las mujeres el eje es hipotálamo, hipofisiario, ovárico. De los hombres es hipotálamo, hipofisiario, testicular. La hormona luteinizante es el estímulo primario para la secreción de testosterona por los testículos, y la hormona folículo estimulante estimula principalmente la espermatogénesis. LH, testosterona. FSH, espermatogénesis. LH, testosterona. FSH, espermatogénesis. Hagan sus asociaciones. Y nada. ¿Preguntas hasta acá? Bueno, son las 3. Vamos a hacer un repaso ahora general de endocrino y después nos vamos al San Juan. Voy a traer pincel y...